Hola, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos nuevamente a otro video más, donde publicaremos información sobre el Islam. Esta vez haré referencia a una información que se encuentra en el canal del profeta apóstata, una persona de origen turco que dejó el Islam y que es muy popular en las redes sociales en inglés. Él va a discutir una información que muchos musulmanes dan por hecho y que muchos occidentales también la respaldan, y es el hecho de decir que el Islam es una religión de paz. Es una pregunta importante para cualquier debate que hagamos en Occidente con respecto al Islam. No se habla de este asunto mucho en la parte musulmana, es decir, se da por hecho entre los musulmanes que la religión es una religión de paz. Él va a comenzar a analizar las fuentes islámicas como el Corán, los hadices y los hechos históricos para probar si la religión es de paz o no lo es. Ahora, para empezar, vamos a comenzar, digamos, diciendo cuál fue el origen del Islam. Realmente en algún momento de la historia existió paz, fue una religión que trajo paz. Para eso debemos conocer los fundamentos y la historia, obviamente, de la religión. En el Islam, Mahoma es la persona perfecta para todos los humanos, es el ejemplo a seguir. Así que si observamos a Mahoma, si observamos su comportamiento, vamos a comprender la religión que él fundó, que él trajo. Él es el hombre perfecto en el Islam y lo contrario es considerado una herejía. Si tú dices que él no es perfecto, eres un hereje. Mahoma luchó en múltiples guerras durante toda su vida, muchas de las cuales no fueron defensivas, fueron ofensivas, independientemente de lo que digan los musulmanes modernos. Porque podemos encontrar, por ejemplo, a Wahid Bududdin, un erudito que habla de que bajo la Arabia Islámica en la época de Mahoma hubo más de 80 expediciones militares y Mahoma participó en 27 de ellas, y las demás fueron realizadas bajo su mando. Como ya dije, las guerras no fueron defensivas. El concepto de la guerra islámica en ese momento era muy claro. Los musulmanes, encabezados por Mahoma o enviados por Mahoma, iban a un territorio cercano, invitaban a las tribus a aceptar el Islam. Si las tribus se unían al Islam, la tomaban como religión, entonces había paz en el sitio, los musulmanes se establecerían y obtendrían parte del territorio o parte de la ciudad. Por el contrario, si el Islam era rechazado, los musulmanes atacarían la ciudad, la someterían bajo la espada, obligarían a todos los sobrevivientes a aceptar la religión, destruirían todos los ídolos y se apoderarían del territorio. En algunos hadices está establecido cuál es el procedimiento a seguir, y Mahoma les dice a los seguidores que si llegas a un espacio, a un territorio que se ha rendido sin una guerra formal, te quedarías allí, le dice Mahoma a los musulmanes. Tendrás una parte, es una forma de recompensa que tendría, por así decirlo, los musulmanes, de las propiedades que allí estaban en ese espacio. Si el espacio, si el territorio desobedece a la orden que ha dado Mahoma o que ha dado Alá, los musulmanes deberían luchar contra las personas de ese territorio. Y una quinta parte de lo que fuera tomado en el botín de la guerra iría para Alá y para el mensajero de Alá. El resto se distribuiría en medio de los musulmanes. Aunque los musulmanes modernos nieguen este hecho, nosotros podemos encontrar varias fuentes en el Islam donde claramente podemos deducir que el Islam fue una religión que se propagó por medio de la espada, ya que el mismo Mahoma ordenó expediciones militares y ordenó a sus seguidores salir y convertir a los otros pueblos que no creían en el Islam y que lo hicieran por la espada. En algunos casos él comenzó luchando primero contra los politeístas, más tarde lo hizo contra los judíos y contra los cristianos cuando estos lo rechazaron como profeta. Como ya les comentaba, hubo más de 80 expediciones militares, algunas de ellas, por ejemplo, se llevaron a cabo contra Taif y contra Hunain, que son ciudades cercanas a la zona de influencia musulmana a la época de Mahoma. Podemos leer las historias islámicas y encontramos que estas batallas fueron ofensivas, es decir, las personas de Taif y de Hunain no estaban atacando a los musulmanes fueron a atacarlas. Las incursiones realizadas contra esas ciudades tenían como fin obligar a las personas a que siguieran el Islam. Cuando los musulmanes atacaron Taid primera vez, esos se retiraron y la ciudad de Taid, los dirigentes dijeron que ellos podían adorar a Alá por 3 años, es decir, le ofrecieron ese pacto a los musulmanes. Estos dijeron que no. Mahoma o sus seguidores le dijeron a los de Taid que ellos volverían y que conquistarían la ciudad y que obligarían a todos a abrazar el Islam y que además les destruirían sus ídolos. Porque a los ojos de los musulmanes, los politeístas están cometiendo una blasfemia porque el Islam dice que no hay otro Dios fuera que Alá y por eso los ídolos son algo que deben ser destruidos. Eso es lo que piensan los musulmanes. Y obviamente muchos musulmanes modernos justifican este hecho porque a los ojos de su religión debían destruir las imágenes. Eso es lo que su Dios dice. Por lo tanto, el Islam destruyó toda religión diferente de lo que creía Alá y lo que mandó Mahoma en la península arábiga. Para aquellos que creen en el Islam, esto es lo correcto porque eso fue lo que envió su Dios. Pero si tú lo ves desde afuera y eres una de las víctimas de lo que el Islam está imponiendo, tú nunca mirarás nada tolerante ni pacífico en esta acción.
Además, en las campañas militares que en algunos versos del Corán encontramos versos como el verso 29 de la Sura 9, donde Alá claramente ordena a sus seguidores a que hagan guerra contra judíos y cristianos porque no creemos en Alá ni en el último día, no consideramos las cosas de manera como Alá las considera, no prohibimos lo que Alá prohíbe y no atamos la religión del Islam. Ellos deben luchar contra nosotros hasta que les paguemos la jizya, es decir, el impuesto de capitación de manera voluntaria y siendo humillados. Básicamente, el Islam permite y ordena someter a otras religiones. Eruditos y musulmanes modernos afirman que el Islam de hoy, sin importar la circunstancia, es tolerante con otras religiones. Por lo tanto, es previsible que se esté mezclando, por ejemplo, con el cristianismo y judaísmo en sus territorios. Ahora, ¿qué sentido tiene esto? Si su ley ordena someterlos, esclavizarlos y imponerles cierto impuesto sobre sus espaldas si no quieres aceptar tu religión. Existen varios versos interesantes en el Corán, en muchos de los cuales no se muestra el Islam como algo absolutamente tolerante ni de paz. Y una de las razones, por ejemplo, para atacar a judíos y cristianos se encuentra en la Sura 9, verso 30, donde dice que los judíos creen que Esdras es el hijo de Alá y los cristianos creen que Jesús es el hijo de Alá. Las personas que creen a esto son personas que están siendo incrédulos y Alá mismo dice que nos va a destruir. Al leer ese verso, definitivamente va a comprender que el Islam no es nada tolerante, no muestra ninguna tolerancia hacia judíos ni hacia cristianos, es decir, no respeta el judaísmo ni el cristianismo. Además, ordena recaudar impuesto de estas personas y combatirlos. El líder ordena matar a todos los musulmanes, a todos aquellos que dejen el Islam. Y no es que yo me esté inventando estas cosas, usted puede ir y comprobar lo que le estoy diciendo. Aquellos que dejan el Islam merecen la muerte. Varios hadices de la Sunna lo dicen. Ahora sí, ¿cómo alguien puede decirme que el Islam es una religión de paz y que yo no debo criticarlo? Si el Islam es una religión de paz, ¿por qué es imposible o por qué está prohibido criticarlo o por qué está prohibido contar lo que sus fuentes dicen? ¿Por qué llamaríamos de paz o llamaríamos que es una religión de paz si hace 200 o 300 años nadie decía que esta religión era de paz? Nadie la siquiera la había llamado como una religión pacífica. Y ahora, ¿por qué debo llamarla de esa manera si cuando leemos su historia vemos que se expandió a través de los territorios que hoy son islámicos o naciones islámicas a través de califatos que utilizaron la espada para conquistar territorios que eran cristianos? ¿Quién va a creer esto? Si yo leo las fuentes islámicas, la imagen que voy a tener de esta religión es que es una religión que se opone a la paz. De hecho, la razón por la cual las cruzadas nacieron en la Edad Media contra el Islam se debió al hecho de la creciente amenaza y de la creciente ataques que los musulmanes estaban haciendo en contra de los cristianos. Al momento en que las cruzadas se realizaron, los musulmanes llevaban más de 500 años ocupando territorios que eran cristianos en el norte de África, Medio Oriente e incluso en la parte de Europa. Así que las cruzadas fueron una respuesta a la creciente agresión que estaban llevando a cabo los musulmanes en contra del territorio cristiano. Entonces, ¿cómo podemos decir que esto es pacífico? ¿Cómo podemos llamar esto una religión de paz? No podemos saber con exactitud a quién se le ocurrió darle ese título al Islam. Que el Islam es una religión de paz. Cuando miramos en las propias fuentes islámicas que no es verdad. Incluso en la época moderna vemos que aquellos que llaman al Islam como una religión de paz, y por ejemplo la Organización para la Cooperación Islámica, que es una organización fundada por musulmanes, ellos están constantemente realizando amenazas contra Israel, a pesar de que digan que están luchando por la paz internacional y la unidad musulmana. La propaganda que está distribuyendo, por así decirlo, la Organización de la Cooperación Islámica funciona, porque muchos llegan a creer que es verdad. Porque, por ejemplo, luego los atentados del 11 de septiembre, en el discurso dado por George Bush en ese momento, él proclamó que el Islam es una religión de paz. Habló y dijo que básicamente el Islam no tenía nada que ver con el terrorismo, que era una religión de paz. Y muchos de los líderes, como George Bush, cada que hay atentados en nombre de Alá, nos citan la Sura 5, verso 32, donde dice: quien mate a una persona es como si matara a toda la humanidad y quien salva a una persona es como si salvara a toda la humanidad. Y nos citan ese verso para decirnos: vea, el Islam es una religión de paz. Ahora, es curioso que George Bush, un presidente que fue ampliamente odiado por los musulmanes, es de hecho uno de los presidentes más odiados por ellos, comenzó a meternos en nuestra mente la idea absurda de que el Islam es una religión de paz. El tipo que literalmente era odiado y es odiado en Medio Oriente, comenzó a defender al Islam al decir que esta es una religión de paz. Ahora, literalmente el Islam significa paz porque muchos musulmanes suelen decir que la palabra Islam significa eso. El Islam proviene de una raíz que tiene tres letras, básicamente las raíces de los verbos en árabe tienen tres letras.
y es la S, la L y la M, y funciona también en árabe como en hebreo, tienen la misma raíz. Y de ahí tenemos la palabra, por ejemplo, salán, que significa paz, y la palabra aslama, que significa rendirse o someter. Al igual que en el Islam, ambas palabras tienen las mismas letras, la S, la M, perdón, la S, la L y la M. Muchos podrían decir que como tienen la misma raíz, la palabra significa paz, y por lo tanto, Islam y Salán es básicamente lo mismo. Pero cuando comenzamos a investigar un poco más el origen de la palabra, nos damos cuenta que en realidad el Islam no tiene la misma raíz que tiene la palabra Salán. Literalmente, el Islam proviene de una palabra en árabe que significa rendirse y es un sustantivo verbal. Es una palabra que se usa cuando hay rendición, cuando una persona pierde la guerra y literalmente se está sometiendo, se está rindiendo a aquellos que ganaron la batalla. Y eso se puede confirmar cuando se leen, por ejemplo, los diccionarios árabe-inglés o otros diccionarios de importancia que explican el idioma árabe y su significado. Por ejemplo, el Lisan al-Arab, que está completo, por ejemplo, es de 1290. Y nos dice que claramente la palabra Islam significa rendición. La palabra musulmana perdón, musulmán en el Corán aparece muchas veces en el Corán y literalmente en todos los contextos puede significar que la persona se está entregando a Dios. Cuando leemos las traducciones, las palabras que se relacionan con el Islam tienen el mismo significado, como por ejemplo la palabra musulmán. No digas que el Islam es pacífico y tolerante cuando éste quiere matar, por ejemplo, a aquellos que dejan su religión, a los apóstatas. La gente no puede simplemente ser un blasfemo o merecer la muerte porque deja una religión. La gente no merece la muerte porque deja un credo. Se supone que si la religión es de paz, ¿por qué existe una pena de muerte para aquellos que dejan la religión? Esa es toda la carreta para explicar lo que realmente las fuentes islámicas dicen, lo que la historia islámica dice. Hay varios hadices que prueban que realmente el Islam no es una religión de paz. Por ejemplo, Mahoma en su lecho de muerte dijo que él expulsaría a todos los cristianos y a los judíos de la península arábiga. También le trajo enseñanzas a los musulmanes que dice que la última hora no vendrá a menos que los musulmanes luchen o peleen contra los judíos y estos se escondan detrás de una piedra y un árbol y estos exclamarán a los musulmanes diciendo que hay un judío y está escondido detrás de ellos que vengan a matarlo. Si eso es lo que usted llama paz, entonces no quiero saber a qué usted lo llama como guerra. Simplemente la palabra paz no tiene ninguna relación con el Islam. Simplemente la religión no es pacífica, ni siquiera sus fuentes lo dicen. Si llegó hasta aquí, gracias por escuchar. Por favor, comentar y compartir.